fue definido como rejunte político, ¿no? Hay que decir una cosa, esta mayoría del Senado es una mayoría muy frágil en un punto. Primero porque esos 37 senadores están de acuerdo, mire, perdón, déjeme terminar, están de acuerdo en ofrecer su voto para 2 o 3 cosas en las que se ha puesto de acuerdo, impuesto al cheque, pero para la otra hay miradas muy diversas, va a haber que debatir. Y después, toda la fortaleza de esa mayoría depende de que no se enferme o resfríe un senador, porque un senador que tropezó en la calle cuando iba a votar y no llega, el oficialismo lo deja en su cuero y no hay Senado. Pero apelemos, no es que estamos hablando apelemos a la responsabilidad, a la racionalidad, a poder seguir construyendo yo este hago una país. pregunta, el Frente de la Victoria, ¿cierto? ¿El Frente de la Victoria qué es? ¿No llegó a Cobos de vicepresidente? ¿No? ¿Y cuánto duró eso? Entonces, ¿qué estamos hablando? ¿Cuánto duró la propuesta de unidad? ¿Cuánto duró la propuesta de unidad que le hizo al país el Frente de la Victoria? Por favor. La oposición unida. Ella avanzó en decir que ustedes no pagarían con reserva. En otro tiempo no pagamos pero ellos las deudas son con partido, reserva. hay matices. Respecto del rejunte. A ver, dentro del rejunte algunos están pero dispuestos a pagar. ¿sabe qué pasó antes cuando no pagamos con reserva? Nos endeudábamos más. Congelábamos salario, congelábamos el haber de los jubilados, achicábamos el Estado. ¿Puedo hacer Entonces, una propuesta? Ahí se quiere decir algo acerca del rejunte para no irnos solamente a este tema. Lo que queda claro es que dentro de la oposición no es que somos lo mismo, tenemos proyectos de país diferentes, el PRO no es lo mismo que el socialismo. A ver, estamos... claramente diferente. Sí, ahora, no lo que sí es este gobierno y el kirchnerismo creo... tu diferencia con los intendentes del conurbano del PJ? A ver, ¿cuál es tu diferencia? ¿Cuál es tu diferencia? ¿Cuál es tu diferencia con... Nuevo Encuentro Popular Solidario, con Martín Sabatella, con Carlos Heller, y estamos construyendo una alternativa con política. los intendentes del conurbano que toda la vida toda, no tiene que ver con unirse. Enfrentarlo. Me parece que la oposición... Recién Patricia planteaba... Justamente, el acuerdo en el que fueron duró 6 meses. Bueno, pero Patricia, vos eso lo tenés que entender. Vos pasaste del peronismo al radicalismo, del radicalismo. Me parece que nos estamos yendo a la discusión. El socialismo, Vamos a subir un poquito el nivel del debate porque si no nos vamos para abajo. Mónica, solamente quiero decir, vos te quejás de eso, es algo esto que la habitual. presidenta No llama lo sabe rejunte, yo desde el PRO lo que llamo es la generosidad que han tenido los partidos de la oposición de sentarse y la racionalidad y la madurez de decir, en esto tenemos que tener consenso. ¿Por qué? Porque hay que defender las instituciones, hay que defender el Congreso y no estamos dispuestos a que nos sigan atropellando. Y me parece que es un signo de madurez, no hay ningún rejunte. De ninguna manera nosotros vamos a salir todos juntos ahora a presentar Yo creo que hay una intención con el objetivo de debilitar o esmerilar a la gestión de gobierno, si se juntan en ese objetivo. Puede ser que cuando tratemos temas muy centrales como el aborto, el matrimonio gay, ahí puede haber diferencia, pero cuando se trata de hacerle mal al otro, ahí se juntan todos. Ahora, puedo preguntar a los que expresan más que nada el oficialismo, les puedo preguntar lo siguiente. Supongamos, de acuerdo a lo que pasó en estas horas, uno podría imaginar que en los casos en que el gobierno quiera imponer un proyecto donde sepa que hay consenso de ese rejunte, porque no hay en todos los temas consenso del rejunte, si es que lo vamos a llamar rejunte. No es bueno, rejunte. pero lo estoy usando entre comillas. Digamos, esto que es la expresión de lo que se votó en definitiva. Los legisladores, entre los que están ustedes, porque ustedes fueron votados para estar en la Cámara, ¿no? Absolutamente. Son parte de... Bueno. Esto quiere decir que cuando el gobierno sepa que en el debate puede ir mal la cosa, tiene que dar un decreto de necesidad de urgencia, esquivar el debate, buscar una manera. Tu pregunta es la pregunta del millón. Creo que deberíamos superar estas diferencias y tratar de sacar pequeños provechos para trabajar sobre política de Estado. Y obviamente que hubiese acuerdos. Yo vuelvo a plantear. Hay una propuesta de la oposición con respecto a cómo se paga la deuda externa, porque todos sabemos, lo decía recién Ruperto, la otra alternativa es ajuste del presupuesto nacional, hacer ajuste en los gastos sociales para pagar deuda, y eso no lo queremos. A ver, yo tengo una propuesta concreta que la quiero plantear. La propuesta concreta que plantea la coalición cívica es que la presidenta vuelva a derogar este decreto 298, envíe un proyecto de ley al Parlamento, en ese proyecto de ley
dirá que quiere utilizar las reservas y ahí se podrán utilizar y discutir distintos caminos alternativos. Por ejemplo, un camino alternativo es... ¿Por qué? Porque cuando se habla de las reservas y se dice que esto va a tener tasa cero, no es verdad. Porque si yo uso 6.500 millones de dólares para pagar a los distintos organismos internacionales y la deuda privada, y eso lo canjeo por un bono a 0 pesos de interés, yo lo que hago es no ganar el interés que hubieran ganado esas reservas colocadas durante 10 años. En consecuencia, una propuesta posible es que en vez de pagar con reservas, se pague con los intereses que dan las reservas. Eso lo que permite es mantener el stock y gastar el flujo. Por ejemplo, es una propuesta que nosotros podríamos discutir en caso de que envíen un proyecto de ley. La mayor parte de la gente no entiende y yo tampoco termino de entender del todo. Si la deuda que vence este año se paga con estas reservas del presupuesto, el que ustedes trabajaron el año pasado, firmaron y consensuado, ¿quedan liberados fondos? Sí. Liberados ¿Quién va a administrar y con qué criterios? No nos pongamos nerviosos. No se lo hizo a propósito. Quiero aclarar que no se lo hizo a propósito. Bueno, no pasa nada. No hay problema. Esos fondos, ¿quién va a administrar? No se sabe. ¿Qué se hace? A ver, 30.000 son 30, vamos a ponerle el número para que la gente entienda. Son 30.000 millones de pesos que, como no se van a afectar al pago de la deuda, pues la deuda se va a pagar con la otra plata, la de la caja, esa plata se va a usar acá. La pregunta sería, ¿quién va a decidir qué se hace con esa plata? Bueno, lo porque que debería haber mandado... 30.000 millones de pesos, casi un tercio de la base monetaria. En nuestro bloque estamos presentando un proyecto para que se especifique que se gaste. No lo tiene que presentar tu bloque. Lo bueno, que debería de haber podemos discutir todo, digamos, lo presentamos, nosotros tenemos una propuesta. Nosotros discutimos un presupuesto el año pasado, entre el presupuesto y ahora, no es que pasó algo, una crisis, no vino nada, sin embargo, se tomaron estas decisiones. Nosotros, ¿qué es lo que veníamos diciendo? Hay que hacer modificaciones al presupuesto, manden un proyecto de presupuesto, discutámoslo, veamos cuál es el gasto que ahora necesitan realizar, cuáles serían las fuentes de financiamiento. Y lo discutimos, pero esto no sucede, no se nos da la oportunidad. Es muy importante saber eso. Discutirlo no quiere decir consensuarlo y aprobarlo. Porque cuando nos ponemos en esa discusión, después se vota en contra. De todas maneras. Y volvemos a quedar. Entonces queremos una democracia sin parlamento. No, volvemos a quedar encajados. No, hay que resolver el tema. Pero no es que de alguna manera hay que resolverlo. De todas maneras, también la discusión es lo que quiera el presidente. En este planteo que hace Mónica, de discutir cuál es el gasto. Porque, a ver, si nosotros vamos a seguir despilfarrando y el gasto va a ser el gasto del fútbol, el gasto de los 5.000 millones para aerolíneas, los sobreprecios en la infraestructura energética, bueno, pensemos, ¿de qué gasto estamos hablando? Ese es el país virtual. El país real, el país que vemos nosotros del interior. La posibilidad de pagar las deudas con los organismos financieros, los tenedores privados, con la reserva, nos va a liberar fondos en el presupuesto. Presupuesto que nosotros aprobamos para el año 2010. Se liberarían, como usted dice, tal vez esa cantidad de dinero. ¿Por qué no se previó antes? Porque después de aprobar el presupuesto se lanzó la asignación universal por hijo, el bono Nadive. Eso lo discutiremos en el Congreso, en el Parlamento, replantearemos. Además, el miedo es que queden trabados en un pantanal y no ¿sabe a dónde va? ¿Sabe a dónde va? A dónde ha ido estos 6 años. ¿Sabe a dónde ha ido? A la educación. 700 escuelas, ha ido a caminos, ha ido a hospitales, ha ido a rutas, ha ido a cloacas, ha ido a agua potable. Está bien, supongamos que va todo eso. ¿Quién va a decidir a dónde va esa plata? Porque una cosa es que lo decida. No, lo podemos si no viene al Congreso. Yo creo que el diputado Godoy, que es de San Juan, debería aceptar que hay en este momento en la Argentina un problema muy serio de concentración de recursos nacionales que deberían exigir los gobernadores y las provincias. No es así. No es así. ¿Y sabe por qué le digo que no es así? Yo se lo digo como sanjuanino. Y lo mencionó la presidenta. Mire, con los recursos que nosotros tenemos como provincia, que es una provincia chica, bien ordenada, bien gestionada, nosotros hemos hecho 2 diques, Punta Negra y Caracoles. Nunca lo hubiéramos podido hacer con los fondos que tiene la provincia.
hemos podido hacer un hospital nuevo, de última generación, hemos hecho camino. ¿Sabe cuántas escuelas? 40 escuelas. Pero esto no solo pasa en San Juan, pasa en el resto de la provincia, en el resto de la provincia. La plata está destinada ahí, ¿y sabe para qué? Para generar empleo, para proteger al empleo, para proteger a los empresarios. ¿Sabe qué? ¿Conocen lo que es el repro? ¿Saben lo que es el repro? Sí, pero no lo decimos. Para atenuar los efectos de la crisis, el gobierno tomó políticas activas para defender a los empresarios nuestros. Le pone 600 pesos a cada trabajador para mantener el empleo. Protege a las industrias poniendo restricciones a las importaciones. Porque el gobierno tiene el objetivo de mantener la actividad económica, mantener el trabajo. Este es el objetivo del gobierno. Si puede poner un punto, si puede poner un puntito, una pausa. Yo tengo que hacer de abogado al diablo siempre. Lo que los gobernadores, no necesariamente oficialistas, dicen es que ellos quisieran disponer del dinero y no esperar de que el gobierno central les conceda. Usted viene de una provincia que está identificada con el oficialismo. Eso está determinado en la Constitución, que el proceso es de la nación distribuyendo a la provincia. Perdón, una de las cosas es, una de las cosas en la que hay consenso en la oposición, en el Senado, no me emplear ninguna expresión peyorativa, es en la coparticipación del impuesto al cheque, que es un impuesto que surgió en un momento como excepcional, como de emergencia, que era 100% de la nación. Era cuando nació, en la época de Caballo. Y ahora es 80-20. Es un montón de plata que las provincias quisieran tener. Bueno, las provincias, digamos, las provincias en este momento, y eso lo está haciendo el Senado porque es el lugar donde se representan las provincias fundamentalmente, va a plantear una discusión muy seria que en la Argentina es estratégica, que es que volvamos a ser un país federal. Bueno, yo tengo que cerrar por razones de tiempo. Yo les agradezco a los cuatro, solamente que me quedó picando una cosa. A mí esta historia del país real y del país virtual me da una pena enorme y un miedo infinito. Primero, porque me parece una construcción perversa pensar que vivimos en un país partido, y creo que si seguimos tensando la cuerda vamos hacia un país por lo menos partido. Hoy por hoy, entre el país real y el país virtual, hay millones de personas que mañana a la mañana se van a levantar muy tempranito, van a mandar a los chicos a la escuela, van a ir a hacer las compras, van a ir al supermercado, van a cotejar los precios, van a ver cómo llegan hasta fin de mes. Yo prefiero agarrarme fuerte de ese país. Bueno, pensar que lo otro es una necesita calidad institucional. Ese país necesita calidad. Y ese país necesita que defendamos. Pero es el país de todos los días, el que se genera trabajo, que se estimule el consumo. Pero también es el país en donde doña Rosa ve que no llega al fin de mes porque hay inflación. Es el país en el que la carne aumentó. Es el país que yo quiero vivir, ¿sabes? No quiero vivir en el país del ajuste, el país donde se congelan salarios, donde se congelan los haberes, donde nos endeudamos más, donde la gente que va y tiene la plata en el banco, discúlpeme, diputado, yo no quiero vivir en un país de despilfarro. Lo vivimos. En un país de despilfarro, de inflación, donde no llegamos a fin de mes. Ese país es el que tuvo la expresión ayer en el Senado, con todos quienes han sido gobierno en los últimos 15 años en Argentina. Nosotros podemos hablar mucho aquí. El que está en casa y lleva la vida regular de todos los días, te saca sus propias conclusiones y bueno, nos votaron sacará sus propias conclusiones. Nos votaron para ponerle límites al poder, a este poder, y lo vamos a hacer. Bueno, gracias a los cuatro. Una vez más, el debate, sea como sea, en cualquier caso nos aleja de ese país partido.